Se puede hacer dinero con tu RV una vez que la hayas comprado y así no pagar más mensualidad, sino que salga el dinero del bolsillo de alguien más. Pues déjame decirte que nos dimos la tarea de investigar cuál sería esa forma más rápida y más directa de ganar dinero con tu RV. Si quieres saber cuál es esa manera y por supuesto ahorrarte un buen dinerito, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sacarle el máximo provecho a tu RV cuando no la estés utilizando? En este video te mostraremos una forma para generar ingresos extra con tu RV. Descubre cómo tu RV puede convertirse en una fuente constante de dinero mientras está estacionada. Así que hoy aprenderás cómo monetizar tu inversión y hacer que tu RV trabaje para ti. Comencé. Si te preguntabas por qué nos vino esa inquietud, y es que resulta que en el último show de RV que hicimos aquí en Raleigh, Carolina del Norte, que por ahí están todos los videos, si no lo has visto debes ir a verlo, de todos los modelos de RV que vimos. Uno de los managers de estas compañías de RV nos preguntó que por qué todavía no teníamos nuestra RV y le dijimos que simplemente es por el espacio de donde estacionarla. Y él nos comentó, miren, yo tampoco tengo espacio donde estacionarla y resulta que él estaciona su RV en uno de estos resorts de RV y obviamente viene y se va todos los fines de semana a disfrutar con su familia, pero los días en los que no la está usando le puede sacar un dinerito extra. ¿Sabías tú que esa es una de las mejores maneras de que literalmente tu RV te salga gratis? Así que nos pusimos a investigar cuál es esta manera y te la vamos a mostrar a continuación para que tal vez luego que tú compres tu RV, si al mes la rentas los días que no la estás usando, tal vez tu RV te salga bastante gratis y por supuesto generes un dinerito extra en el mes. Así que vamos a mostrarte exactamente de qué se trata. Ok, ya teniendo tu RV, obviamente la pregunta sería, Rosemary, ¿pero dónde yo voy a poner esa RV para poder generar ese dinero que tú me estás diciendo y así mi RV me salga gratis? Pues déjame decirte que los mejores lugares son los resorts de RV. ¿Por qué los resorts de RV? Porque ellos están literalmente ubicados en lugares estratégicos, bien sea donde la gente obviamente necesita y quiere ir a relajarse. En las montañas, en las playas, en los lagos, en los ríos. Es decir, en un lugar estratégico para que alguien pueda sentirse atraído y poder rentar tu RV y obviamente tú vas a ganar un dinerito extra. ¿Por qué vas a ganar dinero? Porque tú la vas a rentar de manera diaria o semanal, no a largo término. Tú vas a poner tu RV a largo término en ese tiempo, pero tú la vas a rentar a alguien de manera como que fuera un resort, un hotel o una de esas cabañas que tú puedes rentarla. Es decir, tú la vas a rentar por días o por semanas, no a largo término, porque allí es donde está el truco, poder sacar el máximo de ganancia para que tu RV te salga gratis y por supuesto generes más dinerito extra. Ahora, ¿por qué le recomendamos nosotros los resorts de RV? Porque ya allí tiene todo incluido. Por lo general, por ejemplo, pueden pagar hasta $1000, siendo uno más o menos ni el más barato ni el más caro. Puede llegar a ser mucho más caro, pero si usted encuentra uno que sea alrededor de los $1000, por lo general ya te incluye el agua, la luz y el internet. Es decir, que ustedes no van a pagar nada extra, sino simplemente $1000 al mes. Y obviamente la mensualidad de su RV que puede estar entre los 300 y 500, depende de qué tamaño se compraron. Ahora, los resorts de RV ya te tienen piscinas, te tienen gimnasio, te tienen mesas de golf, mini golf, inclusive canchas de tenis, es decir, muchísimas amenidades. O sea que ustedes no van a tener que invertir un dinero adicional en crear el ambiente para que la persona se vea atraído a rentar ese lugar, es decir, tu RV en ese lugar. Ahora, el otro punto importante es que por lo general estos resorts están cerca, como ya les dije, de la playa, de la montaña, del río, del lago, y esa persona se va a sentir, como ya les dije, atraído, o sea, se va a enamorar de esos lugares para así poder rentar tu RV. Así que ya saben que ya tienen su RV, el lugar donde estacionar. Ahora les voy a decir cómo buscar esos lugares para que ustedes puedan generar un dinerito extra. Bien, chicos, ya ustedes tienen obviamente su RV, también tienen el lugar más o menos pensado donde lo van a poner, pero ustedes se preguntarán dónde yo voy a publicitar eso, dónde yo lo voy a postear para que las personas puedan encontrar mi RV y rentarla. Pues el lugar más adecuado que hemos encontrado ahorita y tal vez el más accesible y el que conoce todo el mundo es
Airbnb. Aquí les voy a mostrar para que ustedes tengan un ejemplo más o menos cuánto puede pagar una persona por una noche en una RV. Aquí, como pueden ver, hay de $147 la noche, 132, 182, 87, 175. Depende del lugar donde las tengas, porque recuerden que muchas personas ya tienen su terreno, como este que está aquí, y por eso tal vez cobra $87, porque es en una finca, que tienen un terrenito, claro, le hicieron que sí su fogata, tienen una sillita, pero si ustedes la alquilan, como este que está aquí, por ejemplo, en $129, miren dónde está. Está literalmente frente a un lago. Miren esas fotos espectaculares. Aquí se la está mostrando por dentro, cómo es, pero también te muestra ya que está frente a un lago y que tiene un muelle. Es decir, que mientras ustedes tengan más amenidades para poder ofrecer a las personas, obviamente les va a salir mucho más rentable. Porque si ustedes ofrecen que van a estar frente a la playa o que va a estar frente a la montaña, obviamente le va a salir más rentable rentarlas, porque van a ganar más dinero. Ahora les voy a mostrar otras opciones para que ustedes tengan más ideas. Bien, chicos, vamos a hacer una pausa en este video tan espectacular y tan informativo para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis, y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este, o de todas nuestras aventuras y de los shows de RV. Bien, chicos, le quería mostrar esta opción porque si tú tematizas tu RV con un tema en específico, en este caso de Harry Potter, déjeme decirle que pueden llegar a rentar por noche $270 la noche. Y es que si pueden ver, como esta persona la tiene en un lugar que es como un campo, no sé si ese es como su terreno como tal, o simplemente fue a un campground que queda cerca de un río, y entonces la rentó. Así como pueden ver que está bastante tematizada, está muy bonita, pero entonces te personifica que si hay honguitos, que si hay lugares para jugar, está cerca de un río, tiene fogata, tiene hamacas. O sea que ya te están poniendo y creando el ambiente para que tú puedas gastar tu dinerito en esa RV. Ahora, recuerden que obviamente aquí en Airbnb ustedes van a tener que dejar una comisión. Por eso es que ustedes deben tener y manejar bien esos números claros. Porque depende de lo que ustedes paguen por su RV, depende del resort que ustedes cojan. O simplemente hay otra opción, el campground, o sea, cerca de un río, que esa es la siguiente opción que les voy a mostrar. Depende de donde ustedes escojan. Lo importante es que los números les den dividendos, como dicen por allí, que sean rentables para ustedes, que les dé para pagar su RV de manera mensual, rentar el lugar y por supuesto que les quede un dinerito extra. Y es que aparte de los resorts también están los RV Campground, que obviamente son un poco más económicos, pero les vamos a mostrar dos que ya nosotros hemos visitado y están espectaculares. Y lo mejor es que tienen amenidades, no al nivel de los resorts que son tan caros, pero lo mejor es que el dinerito pues te da ahí un buen balance. Por ejemplo, este que está aquí, que se llama RV Campground, que es en Tucker Lake. Este está al frente de un lago y lo mejor es que tiene parques, tiene inclusive toboganes y unas piscinas, porque lo visitamos y está espectacular. Pero lo que nos corresponde ahorita es decirle cuánto cuesta el precio. Y aquí dice que el servicio de amperaje de manera mensual de 30 amperes es $625 de manera mensual, recuerden. Y si tú necesitas que tu RV tenga 50 amperes, de manera mensual va a ser $675. Así que si ustedes ven aquí y sacan la cuenta entre 625 y 675 y le suman tal vez los 300 o 400, depende de lo que ustedes paguen por su RV, son alrededor de entre $1,000 o $1,200, poniendo así una manera de redondeo. Y ustedes pagan literalmente allí con esos $1,200 el campamento o donde vayan a estacionar y también su RV, pero ustedes van a rentar, así como ya les mostré en Airbnb, los precios de cuánto pueden rentar de manera diaria. Ustedes van a sacar allí un buen dinero. Así que la opción es buscar el que a ustedes les corresponde, el que está también más cerca de ti y que a ustedes los números le den de manera tan beneficioso que ustedes
cierren el mes en positivo, es decir, que paguen su RV, que paguen la renta de la mensualidad de donde la pongan y por supuesto que le queden dinerito extra. Este segundo lugar que les vamos a mostrar para que ustedes saquen las cuentas es el Grandfather Campground. Aquí pueden rentar para poner su carpa, como fue nuestro caso, pueden rentar para poner su RV, así que tienen las dos opciones. Una tal vez para probar mientras no tienen la RV y luego para poner su RV y sacar el dinerito extra del que estamos hablando. Entonces, como ven aquí en la pantalla, ustedes van a tener un buen dividendo, dirían por allí, porque la renta mensual puede llegar a ser desde 550 si tú necesitas solamente 30 amperios hasta $700 al mes. Así que recuerden que ya ahí está incluido el agua y la luz. En este caso no hay wifi. Sin embargo, si tú te acercas al donde está como la cabaña principal de los dueños, que es donde están los parques, donde ustedes pueden pasar un rato y hay una fogata, allí sí hay tal vez un poco de wifi. Lo más importante de este campamento de Grandfather Campground es que le pasa un río espectacular por el frente. De hecho, el lugar donde nosotros alquilamos era literalmente frente al río. Es decir, tú podías pararte y lavar tu cara en ese río espectacular todos los días. Y lo mejor es que también está para las montañas de Carolina del Norte. Y allí hay muchas cosas que hacer, bien sea en verano, en otoño, en invierno, en cualquier temporada, las montañas siempre es una buena opción. Además, aquí en este campamento también había servicio de lavandería y había baños bien equipados y por supuesto bien ubicados. Así que allí tienen ustedes unas opciones que nosotros las hemos visitado, le hemos dado los precios y ustedes simplemente tienen que sacar la cuenta de cuánto ustedes pagan por su RV, cuánto van a pagar por el sitio donde la vayan a estacionar y por supuesto también ver dónde la van a poner, que en este caso, como ya les mostramos, es en Airbnb, y allí ustedes van a poner el precio más o menos que se le adecua. Ustedes comparan los precios por aquí y por allá. Recuerden que también deben sacar sus cuentas para ver cuál es el mejor precio que ustedes deben poner y además sacar la cuenta también de lo que le van a pagar a la aplicación, porque obviamente ellos también se van a quedar con una pequeña comisión. Así que queríamos darles estas opciones para que ustedes ya tengan en cuenta cómo hacer si ya compraron su RV, si no tienen dónde estacionarla para que ustedes ganen un dinerito extra y por supuesto disfrutar de este mundo de RV Life o Van Life, Motorhome Life, como ustedes la quieran llamar. Y recuerda que también debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, sobre todo por el TikTok, que ya son casi 10,000 seguidores por allá. Así que si vienes de TikTok a ver nuestros videos de YouTube, muchas gracias por venir a ver el video completo. Recuerda que también nos puedes seguir por Instagram, que también está creciendo bastante rápido. Gracias por venir a vernos si vienes de por allá, y por supuesto de nuestro Facebook. Recuerda que todas estas redes sociales son totalmente gratis y por allá te damos los adelantos de estos videos que estamos grabando para ti en YouTube. Bien, chicos, pero antes de terminar este video queremos hacer unas cuentas así globales y generales para que ustedes tengan una idea. Ya viendo cuánto más o menos puede pagar una persona en Airbnb, que estaba frente a un laguito y pagaba $129 la hora, vieron cuánto se paga en uno de estos lugares donde puedes poner tu RV y puede llegar a costar hasta $700. Entonces, sumando, por ejemplo, lo que tienes que pagar por un mes, que son $700. Recuerden que ya ahí está metido el agua, la luz, lo que le ofrezca el sitio donde están aparcando su RV. Y supongamos que tú pagas por la RV unos $300 de manera mensual. Es decir, que tus gastos son $1,000 de manera mensual por tu RV y por el lugar donde la tienes. Si sacamos la cuenta de $129 por 30 días que ustedes la alquilen en ese sitio, serían $3,870. Ahora, si le restamos los $1,000 que es el pago de la RV y del lugar, te quedarían $2,870 netos de ganancia. Es decir, que si les queda un buen dinerito. Ya obviamente ustedes tienen que sacar allí la comisión que se quede Airbnb, tal vez lo que tengan que poner, que si un papel nuevo, algunas cosas nuevas. Recuerden que cuando ustedes rentan uno de estos lugares, ustedes no van a poner agua, luz, teléfono, nada de eso, ni tampoco van a poner comida, ni nada, ni van a pagar gasolina porque ya está estacionada allí. Simplemente tienen que poner las amenidades como cuando uno va a un hotel, que si unas toallas bonitas, que si tal vez el papel higiénico bien arreglado, los detalles. Es decir, que si ustedes alquilan su RV por un mes y además es solamente $129, y eso poniéndole un precio no tan elevado.
$129 que la persona te la rente por noche, tus ganancias netas serían $2,870. Obviamente esperamos todos sus comentarios allá abajito de qué tal les parece esta nueva forma de sacar dinero extra comprando tu RV. Mira amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta nueva forma de ganar un dinerito extra si te compraste tu RV o si no sabes qué hacer con ella los otros días donde no la estás usando. Esperemos que les haya gustado todo este contenido y por supuesto recuerda que si nos quieres seguir apoyando y te gustan todos nuestros videos, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote al canal si no lo has hecho y además activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.